Todos se rieron cuando Alex compró la vieja casa, insistiendo en que no era más que una ruina sin historia alguna. Pero una vez que comenzó la renovación y derribó una pared, descubrió algo que había permanecido oculto al mundo durante décadas. La decisión de abandonar la ciudad no llegó a Alex como un estallido repentino, ni como resultado de una revelación dramática. Fue un proceso lento, casi silencioso, una acumulación de cansancio que se pegaba a los huesos y parecía extenderse a cada rincón de su vida. Habían sido meses marcados por discusiones interminables en un tono que ya no buscaba soluciones, sino simplemente agotar la energía del otro. Sin darse cuenta, Alex había empezado a vivir con los hombros siempre tensos, los ojos pesados y esa sensación constante de estar atrapado en un espacio que se hacía más pequeño con cada día que pasaba. Cuando su matrimonio terminó, no lo sorprendió. Lo que sí lo sorprendió fue la desolación que vino después. Un silencio emocional que lo envolvía incluso en los lugares más ruidosos de la ciudad. No importaba dónde estuviera, en el metro repleto, en su oficina donde la gente iba y venía con pasos apresurados, o en su pequeño apartamento donde cada noche buscaba descanso sin encontrarlo. Era como si su vida hubiera perdido todas las texturas, todos los matices, dejando tan solo una superficie plana, sin relieve, sin dirección. En ese estado, la ciudad dejó de ser su hogar y se convirtió en una especie de prisión sin barrotes, llena de estímulos que solo aumentaban su agotamiento mental. Una noche particularmente difícil, cuando el sueño se negó por completo a visitarlo, Alex se sentó en el borde de la cama con la luz del portátil brillando en su rostro. Sin saber muy bien por qué, comenzó a revisar anuncios de viviendas fuera de la ciudad, lugares tranquilos a los que la gente solía mudarse buscando espacio, aire fresco o simplemente un cambio de vida. No era algo que hubiera planeado, pero el simple hecho de mirar casas alejadas le produjo un alivio tan inmediato que se sintió casi culpable. Fue entonces cuando apareció la foto del viejo caserón, una construcción modesta, un poco abandonada, rodeada de árboles. No era bonita, no tenía líneas modernas ni promesas de lujo. Tenía algo diferente. La imagen transmitía una quietud que él no había sentido en mucho tiempo. No fue un impulso, ni siquiera una emoción fuerte. Fue una especie de exhalación profunda. La sensación de que, aunque no sabía lo que buscaba, aquello podía ser un comienzo. Una semana después, conducía su camioneta hacia ese pequeño pueblo, ubicado a 3 horas de la ciudad. Durante el trayecto vio cómo la densidad urbana se disolvía poco a poco. Las autopistas se convertían en carreteras más humildes, y estas, a su vez, en caminos flanqueados por prados y árboles desnudos, como si el paisaje también invitara a dejar atrás todo lo innecesario. El aire parecía más limpio, incluso a través de las ventanillas cerradas, y cada kilómetro era un recordatorio silencioso de que se estaba alejando de algo que lo había desgastado demasiado. Podía sentir su respiración volverse más profunda, casi involuntariamente, como si su cuerpo supiera que estaba acercándose a un lugar donde podría volver a escucharse a sí mismo sin el ruido del mundo interrumpiéndolo. Cuando llegó a la calle del anuncio, la encontró flanqueada por arces altos cuyas ramas parecían inclinarse sobre el camino, formando un corredor natural. La luz filtrada a través de las hojas creaba sombras irregulares que se movían suavemente con el viento, produciendo un efecto casi hipnótico. Había pocas casas alrededor, todas separadas por jardines amplios y cercas desgastadas. Era evidente que se trataba de un vecindario antiguo, de esos donde el tiempo pasa más despacio y donde cada casa guarda, en silencio, la historia de sus habitantes. El caserón lo esperaba al final de un pequeño desvío de grava. Las fotografías del anuncio habían favorecido más al lugar de lo que él imaginaba. La fachada, supuestamente blanca, había perdido casi por completo su color original, adquiriendo un tono beige apagado, casi triste. Las ventanas mostraban manchas oscuras y opacas, como si hubieran pasado años desde la última vez que alguien las había limpiado. El porche delantero parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, y varias de las tablas del piso tenían grietas profundas, producto de la humedad y el abandono. Aún así, Alex sintió algo parecido a un reconocimiento.
como si el deterioro no fuera un rechazo, sino una invitación. En cierto modo, él mismo se sentía igual de desgastado, como si ambos, hombre y casa, hubieran atravesado una larga temporada de decadencia y ahora se encontraran, listos para reconstruirse mutuamente. La agente inmobiliaria llegó poco después. Era una mujer de unos 50 años, de sonrisa ensayada y pasos cortos y precisos. Parecía conocer cada detalle del lugar, aunque evitaba hablar de su historia. Mantenía sus explicaciones en un terreno neutro. Mencionaba la tranquilidad del barrio, los árboles antiguos, las posibilidades de remodelación, la cercanía relativa del centro del pueblo. Sin embargo, cada vez que Alex preguntaba algo sobre los propietarios anteriores, ella desviaba la mirada y cambiaba de tema con una habilidad casi profesional. Esa actitud, lejos de desanimarlo, despertó aún más su curiosidad. Cuando entraron en la casa, lo primero que notó fue el olor. Una mezcla de polvo, madera envejecida y algo dulce, indefinido, que lo llevó a pensar en habitaciones cerradas durante demasiado tiempo. El suelo crujía bajo sus pasos y el eco se expandía por los pasillos, como si la casa todavía se estuviera acostumbrando a recibir visitantes. A su izquierda vio una sala espaciosa, cuyos papeles tapiz se despegaban por las esquinas, mostrando capas de pintura de años anteriores, cada una testimonio de alguna época ya olvidada. Un espejo colgado en la pared tenía una grieta que lo atravesaba como un rayo congelado, interrumpiendo su reflejo y devolviéndole una imagen fragmentada de sí mismo. Más adelante, un pasillo estrecho conectaba varias habitaciones, todas ellas vacías, pero cada una con una atmósfera distinta. Había una que parecía haber sido un cuarto de huéspedes, otra quizá un estudio, y una más grande que seguramente funcionó como dormitorio principal. En cada espacio, Alex sentía tanto la presencia como la ausencia de quienes vivieron allí. Era como si la casa respirara un pasado que se resistía a desaparecer del todo. La cocina, en particular, parecía detenida en el tiempo. Los azulejos mostraban mosaicos rotos, las alacenas colgaban ligeramente desalineadas, y una cortina amarillenta cubría una ventana que daba al jardín trasero. Allí sintió con más fuerza que el abandono había sido largo y silencioso, sin que nadie volviera a encender una estufa o a lavar un plato. La agente se limitó a comentar que necesitaba algunas reparaciones, lo cual era un eufemismo generoso. A pesar de todo, la casa no le causó rechazo. Por el contrario, Alex sintió que había algo profundamente humano en esos defectos. No buscaba perfección. Buscaba un lugar que pudiera convertirse en refugio. Un espacio donde pudiera dejar atrás todo lo que había ocurrido. Donde los silencios no fueran recordatorios de heridas, sino oportunidades para llenarlos con algo nuevo. El precio del inmueble era sorprendentemente bajo, pero él ya no buscaba razones para justificarlo. Parecía casi simbólico, un precio reducido para alguien que necesitaba empezar de cero. El proceso de compra fue rápido. En pocas semanas, Alex tenía las llaves en la mano. Cuando abrió la puerta como propietario por primera vez, la casa le respondió con un crujido prolongado, como si despertara lentamente, reconociendo al hombre que ahora le pertenecería. Él entró con una mezcla de ilusión y cautela. No había traído mucho consigo, solo un colchón, una mesa, algunas cajas con libros, herramientas básicas y su vieja cafetera. No quería saturar el espacio, prefería descubrirlo gradualmente, habitación por habitación. Durante los primeros días, se dedicó a limpiar, ordenar y reemplazar pequeñas cosas. Bombillas quemadas, tornillos sueltos, ventanas trabadas. Abría las ventanas para ventilar, dejando que el aire fresco recorriera los pasillos, como un visitante que inspeccionaba cada rincón. Por las noches, sin embargo, la casa se transformaba. No era que se volviera inquietante, más bien adquiría una presencia propia. El viento golpeaba una canaleta suelta, las vigas del techo emitían sonidos profundos, y el suelo parecía estirarse lentamente bajo su peso. Alex sabía que las casas viejas hablaban, pero a veces, especialmente en la parte trasera, sentía una densidad inexplicable en el ambiente, como si el aire cargara emociones que él no entendía. Atribuyó esa sensación a su propia sensibilidad, al cansancio y al hecho de que vivía solo.
Al cuarto día decidió comenzar las reparaciones serias. Quería transformar una habitación cercana al pasillo en un estudio, un espacio íntimo donde pudiera leer, escribir y, sobre todo, volver a sentir que tenía control sobre su entorno. Empezó retirando el papel tapiz, que se despegaba con demasiada facilidad. Debajo, encontró parches de yeso aplicados apresuradamente, como si alguien hubiera tenido prisa por cubrir algo. El sonido que producían sus nudillos al golpear distintas partes de la pared no era uniforme. Algunas áreas devolvían un eco hueco, propio de una pared normal. Otras, en cambio, resonaban con una sordidez inquietante, como si detrás hubiera algo sólido. Alex frunció el ceño, limpiándose el polvo de las manos. Aquello no tenía sentido según el plano original de la casa, que había revisado por curiosidad la semana anterior. No había espacio para una estructura adicional en esa parte. No debía haber nada detrás. Sin embargo, la pared parecía contar otra historia. Se agachó, pasó la mano por la superficie, observó los distintos tonos que delataban reparaciones hechas en épocas distintas. Era evidente que esa pared no pertenecía al diseño original. Alguien la había construido después, intentando que pasara desapercibida. Intentó ignorarlo, diciendo para sí que debía concentrarse en otras tareas. Pero cada vez que se alejaba de la habitación, sentía que dejaba algo pendiente, como si aquel trozo de pared lo mirara fijamente desde el fondo de su conciencia. La curiosidad, mezclada con una sospecha que le recorría el estómago como un escalofrío, lo empujó de regreso. Pasó los dedos una vez más sobre el yeso. Luego tomó la linterna y observó la superficie de cerca. La unión entre esa sección y el resto de la pared era demasiado irregular, demasiado tosca. No era una reparación, era una ocultación. Al final de la tarde, después de horas tratando de convencerse de que debía dejar el misterio para otro día, Alex cedió. Tomó el martillo, respiró hondo y dio el primer golpe. El yeso se fragmentó con un sonido seco, liberando una nube de polvo fino que flotó en los rayos del sol. Detrás del yeso aparecieron ladrillos rojos, dispuestos de forma desigual, como si alguien hubiera posado cada uno con manos temblorosas y prisa. No era una estructura sólida ni bien hecha. Era un muro improvisado colocado exclusivamente para tapar algo. El corazón le latía rápido, no solo por el esfuerzo físico, sino por la certeza creciente de que estaba desenterrando algo más que una simple remodelación. Siguió golpeando, esta vez con más determinación. Piezas de ladrillo cayeron al suelo, algunas con el sonido macizo de la cerámica vieja quebrándose. A medida que avanzaba, la forma de un arco se hizo evidente. Alex retrocedió un paso, contemplando la curva tenue que emergía entre los ladrillos, demostrando que aquello había sido, en algún momento, una entrada. Una puerta, oculta, sellada. Se quedó inmóvil durante varios minutos, con el martillo aún en la mano y el aire cargado de polvo. La casa parecía observarlo a través de sus paredes envejecidas. Era como si el silencio se hubiera vuelto más profundo, casi expectante. No sabía qué iba a encontrar detrás de aquella estructura, pero algo le decía que, una vez la derribara por completo, ya no podría volver atrás. Y aún así, no podía detenerse. Aferró el martillo y respiró hondo. Había comenzado algo que, lo presintió en lo más hondo, cambiaría su vida para siempre. El último tramo del muro se dio poco después del anochecer, cuando la luz del día ya apenas iluminaba el polvo suspendido en la habitación. Alex, exhausto y cubierto de una fina capa de yeso, retrocedió un paso para observar el hueco que había abierto. Allí, al otro lado de los ladrillos desprendidos, emergía la silueta de una puerta antigua, completamente ajena al resto de la casa, como si perteneciera a otro tiempo, a otra historia, a una vida enterrada bajo capas de silencio. Era una puerta estrecha, hecha de madera oscura, con una superficie áspera que el paso de los años había cuarteado. El pomo metálico, corroído, parecía haber absorbido la humedad y el frío de décadas. El simple hecho de verlo le provocó un escalofrío. No podía evitar pensar que había desatado algo, como si hubiera roto un sello impuesto con intención. Aún así, estaba demasiado lejos para retroceder. Sabía que, si no abría esa puerta, su imaginación lo perseguiría para siempre.
El polvo seguía flotando por la habitación, moviéndose con lentitud, como si el aire se negara a abandonar la pesadez que había habitado allí durante tanto tiempo. Alex sostuvo la linterna en alto para iluminar mejor la superficie de la puerta. La luz temblorosa reveló cada grieta, cada línea que marcaba la madera envejecida. Parecía intacta, cerrada con una firmeza que desafiaba los años. Se preguntó cuánto tiempo llevaba ahí, oculta tras un muro construido sin elegancia, pero sí con obstinación. ¿Quién la había sellado? ¿Y por qué? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras se acercaba lentamente, con la sensación de que cada paso que daba lo llevaba más lejos de su vida anterior, más cerca de algo que no sabía si quería descubrir. Extendió la mano y tocó el pomo. La frialdad fue inmediata y penetrante, como si el metal hubiera estado oculto en un lugar sin calor ni vida durante demasiado tiempo. Intentó girarlo, pero estaba rígido, detenido por el óxido y la falta de uso. Puso más fuerza, apretando los dientes mientras el metal crujía con un sonido áspero, casi un quejido. Finalmente, algo cedió por dentro, un mecanismo que llevaba décadas sin moverse, y la puerta respondió con un chirrido prolongado que resonó por toda la habitación. El ruido, grave y tembloroso, le produjo una punzada en la nuca. Parecía el gemido de un ser vivo que despertara después de un sueño demasiado largo. Cuando empujó la puerta, un olor fuerte y enrarecido escapó del interior, golpeándole el rostro con la fuerza de lo antiguo y lo abandonado. No era solamente humedad, era algo más complejo, un aroma denso, como si el aire hubiera permanecido atrapado, sin moverse, sin renovarse, durante décadas. Alex levantó la linterna y la dirigió hacia el interior. Al principio solo vio oscuridad, como si la luz no pudiera atravesarla. Era un vacío compacto, silencioso, que parecía devorar todo sonido. Dio un paso adelante, sosteniendo la linterna con firmeza, y entonces el interior de la habitación comenzó a revelarse. Era un espacio pequeño, no más grande que un vestidor, con paredes forradas de un material oscuro que absorbía la luz. Alex tardó un momento en darse cuenta de lo que era. Paneles de espuma acústica, instalados sin cuidado, superpuestos en algunos lugares, desprendidos en otros. Cubrían cada superficie, desde el suelo desgastado hasta el techo. No había ventana alguna, ni ventilación visible. Era un lugar construido para silenciarlo todo, para que nada, absolutamente nada, pudiera escucharse desde fuera. La luz de la linterna se atenuaba al chocar contra las paredes, como si la habitación se tragara cada rayo. El suelo era de cemento frío, desnudo, sin rastro de alfombra ni de madera. Las paredes parecían cerrar el espacio, dando la sensación de que el aire era más denso allí dentro. En el centro había una mesa pequeña, de madera antigua, con marcas de desgaste en sus esquinas. Estaba cubierta por una fina capa de polvo, excepto en un rectángulo más claro que delataba que algo había estado allí mucho tiempo. Junto a ella había una silla desafortunadamente sencilla, con el respaldo ligeramente torcido y la tapicería rota en varios lugares. La habitación no estaba llena de objetos, ni tampoco vacía. Era una habitación que sugería presencia sin pertenencias, vida sin libertad. Cuando Alex enfocó la linterna hacia la esquina opuesta, un brillo metálico captó su atención. Avanzó con cautela, sintiendo el frío del cemento filtrarse a través de las suelas de sus botas. Se agachó. Allí, incrustado en el suelo, encontró un anillo de hierro grueso, sujeto firmemente al concreto con tornillos oxidados. Lo tocó y el metal estaba tan frío que le recorrió un escalofrío hasta el hombro. A su alrededor una mancha oscura, difuminada, parecía dibujar un círculo, como si algo hubiera rozado o presionado el cemento de forma repetida. No tardó en comprender lo que significaba. Aquello no era un simple detalle, no era un elemento arquitectónico, era un anclaje, una sujeción. Allí había estado algo atado, o alguien. La idea le produjo una inquietud profunda, una sensación que empezó en el estómago y se extendió hacia su pecho. La habitación, que ya había sido extraña desde el principio, adquirió ahora un peso emocional aún más opresivo. Era imposible imaginar a alguien viviendo allí, y sin embargo,
Cada centímetro parecía contar una historia de encierro. Alex levantó la linterna hacia las paredes. En una sección, a la altura de las rodillas, descubrió arañazos, marcas irregulares, algunas finas como hilos, otras más profundas. El material acústico estaba rasgado en varios lugares, revelando el panel de madera detrás. Era como si alguien hubiera intentado arrancarlo desesperadamente. Al retroceder, la linterna iluminó la esquina donde una pila de libretas y cuadernos descansaba, inclinada sobre sí misma. Eran de distintos tamaños, algunas con espirales metálicas deformadas, otras con cubiertas de cartón agrietadas. Se agachó para recoger la que estaba arriba, soplando el polvo que la cubría. La portada estaba descolorida, sin ningún nombre visible, y las esquinas dobladas se deshacían ligeramente al tocarlas. La abrió con cuidado, temeroso de que las hojas se rompieran. En su interior había una caligrafía pequeña y ordenada, con letras que parecían haber sido escritas por una mano joven, quizá una niña. Las primeras líneas eran tímidas, casi inocentes. Alex sintió un nudo en la garganta al leerlas. Algo en la delicadeza de esa escritura, en la fragilidad de aquellas palabras capturadas para siempre en un espacio tan oscuro, lo golpeó con una mezcla de ternura y tristeza. Sostuvo el cuaderno como si fuera un objeto sagrado, consciente de que lo que tenía en sus manos no era simplemente papel. Era una voz encapsulada en el tiempo. Una voz que había sido callada y escondida en una habitación construida para borrar sonidos. Miró alrededor de nuevo, esta vez con una perspectiva distinta. De pronto todas las piezas empezaban a encajar, aunque él todavía no comprendía del todo la historia que se escondía allí. La mesa, con el rectángulo claro. La silla, desgastada en su asiento. El anillo en el suelo. Las marcas en las paredes. Las libretas cuidadosamente apiladas, como si su autora hubiera querido proteger su única forma de expresión en aquel encierro. Era evidente que alguien había pasado mucho tiempo allí. No unos días, no unas semanas, más bien meses, quizás años. Un espacio así no se improvisa, se construye con propósito, y ese propósito raramente es benigno. Alex retrocedió hasta la entrada del pequeño cuarto, sintiendo que el aire se volvía más ligero cuanto más se acercaba al pasillo. La casa, que antes le había parecido antigua pero neutra, comenzaba a revelar una sombra que nunca había imaginado. Sostuvo el cuaderno entre sus manos, mirándolo como si fuera un vínculo directo con una vida que había sufrido en silencio. Cerró la puerta despacio, aunque sabía que ya nada volvería a quedar encerrado del mismo modo. Algo había quedado liberado al descubrir ese cuarto. No un espíritu ni una presencia sobrenatural, sino la verdad, o al menos el primer fragmento de ella. Aun con el cansancio acumulado, no podía dejar de pensar en las libretas. Las llevó consigo hasta la cocina, apagó todas las luces menos una y se sentó frente a la mesa, dispuesto a leer. Intuía que allí, en aquellas páginas amarillentas, encontraría respuestas. También presentía que las respuestas no serían fáciles. Pero una vez que se cruza el umbral de una puerta oculta, uno deja de ser un simple visitante en una casa vieja. Uno se convierte en el guardián de una historia, voluntaria o involuntariamente. Y Alex ya había cruzado ese umbral. No había vuelta atrás. La noche avanzó lentamente, deslizándose por la casa como una sombra silenciosa, mientras Alex continuaba sentado frente a la mesa, con la primera de las libretas abierta ante él. Había algo en la caligrafía que lo conmovía de inmediato. La forma delicada de las letras, la manera en que algunas palabras parecían apretadas, casi tímidas, y otras extendidas con una libertad fugaz. Era la escritura de una niña que trataba de entender su mundo, de poner en orden sus pensamientos, de guardar en secreto aquello que no podía o no se atrevía a decir en voz alta. La página inicial hablaba de cosas cotidianas, casi banales, tan alejadas de la oscuridad del cuarto donde habían sido escritas, que sentía una punzada en el pecho al leerlas. Emily mencionaba su escuela, sus clases favoritas, el color del abrigo que su madre le había regalado, pequeñas discusiones con su hermana mayor y los juegos en el patio trasero. Había una dulzura inocente en su manera de describir aquellos días, como si estuviera escribiendo para un futuro mejor,
confiando en que algún día volvería a leer esas palabras y sonreír. Pero quizás lo que más lo impactó fue la forma en que Emily hablaba de su familia, especialmente de su madre. Sus descripciones estaban cargadas de ternura. La forma en que ella le acariciaba el cabello cuando tenía una pesadilla, el olor a lavanda que dejaba cuando entraba a su habitación, la manera en que sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando sonreía de verdad. Era evidente que para Emily, su madre representaba un refugio, un silencio amable dentro de los ruidos del mundo. Su padre, en cambio, aparecía en las primeras páginas como una figura respetada pero distante, alguien que esperaba orden, disciplina y obediencia. Emily lo describía con admiración al principio, con frases que dejaban entrever un deseo de complacerlo, pero también un subrayado de cautela, de observarlo cuidadosamente, como si ya desde entonces su presencia trajera algo de tensión a la casa. Las siguientes entradas comenzaron a mostrar un cambio sutil. Emily mencionaba noches en las que se despertaba sin saber por qué, escuchando voces en la planta baja, conversaciones que su madre aseguraba eran solo discusiones normales entre adultos. Pero Alex podía leer entre líneas algo más. Una inquietud creciente, el tono vacilante de una niña que empieza a notar que las cosas no son exactamente como deberían ser. Las palabras «mamá estaba rara hoy» o «papá no quiso mirarme» aparecían más a menudo, mezcladas con frases que intentaban suavizar lo que describía. Era evidente que Emily se debatía entre el amor hacia su familia y el miedo inexplicable que empezaba a trazar una línea invisible en su vida. El punto en el que la atmósfera en las libretas comenzó a transformarse por completo llegó de manera abrupta. Era una entrada más extensa de lo habitual, escrita con una urgencia distinta, donde las letras parecían temblar, presionadas con más fuerza en algunas partes y apenas trazadas en otras. Emily describía que, una noche, el sonido que la despertó no fue una conversación ni el eco de un golpe accidental. Fue un estruendo seco, acompañado de un silencio tenso que la hizo incorporarse de inmediato en la cama. Contó cómo se levantó, con los pies descalzos sobre el suelo frío, cómo abrió la puerta de su habitación solo lo suficiente para mirar al pasillo, y cómo la oscuridad allí parecía espesa, casi sólida. En voz baja describió haber bajado los escalones uno por uno, sosteniéndose del barandal para no hacer ruido. Alex sintió que el aire de la habitación se volvía más denso, mientras leía la parte en la que Emily narraba lo que vio. La luz de la planta baja estaba encendida, pero no por completo. Una lámpara en la esquina emitía un resplandor débil que apenas iluminaba el salón. Su padre estaba allí, inclinado sobre algo que en un principio ella no entendió. Pensó que tal vez había dejado caer algún objeto pesado. Sin embargo, cuando dio un paso más, lo suficiente para ver con claridad, escribió que sintió cómo su corazón se detenía por un instante. Era un hombre tendido en el suelo, inmóvil. El brazo del desconocido estaba extendido, y Emily vio el rastro que había dejado en el piso al ser arrastrado. Describió, con un detalle desgarrador, la expresión de su padre, una mezcla de pánico y resolución que ella nunca había visto antes. En ese momento él levantó la vista y la vio. La entrada narraba cómo su padre se acercó con pasos lentos, sin levantar la voz, sin hacer un gesto brusco. Emily recordaba que le habló con una calma que no encajaba con lo que acababa de presenciar. Le dijo que no pasaba nada, que estaba resolviendo un problema y que ella debía regresar a su habitación. Emily escribió que quiso creerle, que deseó profundamente que lo que había visto no fuera real, pero la imagen estaba allí, grabada en su mente. La forma en que su padre respiraba de manera irregular y la palidez de su rostro la convencieron de que debía guardar silencio. Todavía ahora, décadas después, sus palabras transmitían un miedo palpable. Al avanzar en las páginas, Alex notó cómo la relación de Emily con su padre cambió drásticamente. Lo que antes era respeto y una forma de distancia, se transformó en vigilancia constante. Emily escribía que él la miraba de una manera diferente, como si intentara descifrar sus pensamientos, como si cada gesto suyo fuera evaluado. Los días siguientes describían la tensión creciente en la casa. Su madre hablaba en susurros con su padre detrás de puertas cerradas, y Emily comenzaba a notar que la evitaban cuando intentaba acercarse.
En varias entradas mencionaba haber visto a su madre llorando en la cocina, con los ojos hinchados y la respiración temblorosa. Las semanas siguientes en los cuadernos mostraban una especie de encierro progresivo. Emily relataba cómo su padre empezó a limitar sus salidas, prohibiéndole ir a la escuela con la excusa de que estaba enferma. Su madre trataba de consolarla, pero sus palabras eran siempre cortas, casi apresuradas, como si temiera que alguien pudiera escucharlas. Las comidas le llegaban en bandejas dejadas en su habitación, y a veces su madre se escabullía para estar con ella por unos minutos, siempre mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien la sorprendiera. Emily describió con mucha tristeza cómo aquel hogar que había conocido se volvió un espacio donde la luz parecía no entrar nunca del todo. Alex avanzaba en la lectura con el estómago apretado, sintiendo un peso creciente mientras el relato se volvía más oscuro. Llegó finalmente a la parte donde Emily contaba el día que la llevaron al cuarto oculto. Era una entrada más caótica, con líneas que parecían escritas a toda prisa. Ella describía cómo su padre la despertó temprano por la mañana, sin una palabra amable, sin la ternura habitual. Su madre estaba detrás de él, con el rostro pálido y los ojos rojos. Emily dijo que le tomó la mano, que la apretó tan fuerte que casi le hizo daño, como si tratara de transmitirle todo el amor que ya no podía protegerla. Su padre la condujo por el pasillo, hacia una zona de la casa donde ella rara vez había estado. Recordó el miedo en su pecho mientras bajaban las escaleras hacia una parte más fría y oscura de la casa. Y entonces escribió algo que a Alex le heló la sangre. Mamá me pidió perdón, no entendí por qué. Pensé que luego me lo explicaría. Pensé que era un castigo. Pero cuando papá cerró la puerta y escuché el clic del cerrojo por fuera, supe que eso no era un castigo. Era algo peor. Las siguientes páginas narraban con desesperación el inicio de su encierro. Emily describía cómo la oscuridad del cuarto la envolvía, cómo el silencio la hacía sentir que sus propios pensamientos retumbaban demasiado fuerte, cómo el aislamiento se volvía un peso insoportable. Contaba que su madre entraba cuando podía, dejándole comida, hablándole en susurros, abrazándola. Pero también anotaba que esas visitas se hacían cada vez más esporádicas, que su madre estaba cada día más asustada y más débil. El tono de las entradas cambiaba poco a poco. El miedo daba paso a la confusión y luego a una tristeza insondable. Emily escribía que no sabía si su madre seguía viva, que no podía confiar en lo que su padre le decía, que la sensación de que algo terrible había ocurrido llenaba cada minuto de sus días. Alex llegó a una de las entradas finales con el corazón latiéndole con violencia. Emily contaba que llevaba días sin ver a su madre, que el silencio fuera del cuarto se había vuelto casi absoluto. Solo escuchaba a su padre de vez en cuando, pasos lentos que se detenían junto a la puerta sin motivo aparente. Ella sabía que él estaba allí, escuchando, observando sin ver, evaluando algo que ella no podía comprender. En su última entrada, Emily escribió que su padre le había dicho que pronto se irían a otro lugar. La frase quedaba suspendida en las páginas, un presagio inquietante. La línea final estaba incompleta, como si hubiera sido interrumpida de forma abrupta. La letra se inclinaba de manera irregular y terminaba en un trazo tembloroso, casi un rasguño. Alex se quedó mirando esa línea durante varios minutos, con una mezcla de rabia e impotencia. Cerró el cuaderno con sumo cuidado, como si se tratara de algo frágil que pudiera romperse con un simple gesto. Las sombras de la habitación parecían haber crecido mientras él leía, llenando los rincones de un silencio tenso. En su mente, la pequeña habitación oculta en la casa cobraba vida de nuevo, pero esta vez llena de la presencia de Emily, una niña encerrada, asustada, escribiendo para no perderse en la oscuridad. Cada palabra era un eco de su desesperación. Alex sintió que el peso de la historia lo abrumaba. Había entrado en aquella casa buscando un refugio, y ahora se encontraba cargando una verdad terrible, una que había esperado décadas para salir a la luz. Se recostó en la silla, incapaz de apartar la imagen de Emily de su mente. La casa entera parecía distinta ahora, no solo vieja, sino herida. Los pasillos que antes le parecían silenciosos porque estaban vacíos, ahora se sentían silenciosos porque guardaban secretos.
y aquel cuarto oculto dejaba de ser simplemente una anomalía arquitectónica para convertirse en la evidencia tangible de una vida rota, de un sufrimiento prolongado que había quedado atrapado entre las paredes. Alex sabía que lo que había leído no era suficiente. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué había pasado después de aquella última entrada. ¿Qué fue de Emily? ¿Dónde estaba? ¿Había sobrevivido? ¿Se había perdido para siempre en algún lugar donde nadie pudiera reconocerla? Había dejado la luz encendida en la cocina, pero el resto de la casa estaba sumida en la penumbra. La oscuridad lo rodeaba, dándole la sensación de que alguien más estaba allí con él, de que los recuerdos de Emily seguían presentes, observándolo desde algún rincón invisible. Sin embargo, también sintió algo más, una obligación, una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora le pertenecía por completo. No podía ignorarlo. No podía seguir viviendo en aquella casa sin profundizar en los secretos que había encontrado. Miró la puerta del cuarto oculto y supo que, aunque estaba cerrada, su historia ya había salido al mundo, al menos para él, y no descansaría hasta completar el rompecabezas. Afuera, el viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ventanas. Alex se levantó lentamente, guardó las libretas y apagó la luz. Mientras caminaba hacia el pasillo, comprendió que acababa de cruzar otro umbral, no físico, sino emocional. Desde esa noche, su vida estaría unida a la de Emily, a su sufrimiento, a su ausencia. Y aunque aún no sabía cuál sería el siguiente paso, tenía claro que ese camino ya no podía detenerse. La búsqueda de la verdad acababa de comenzar. El amanecer llegó sin que Alex hubiera logrado dormir más que unos minutos dispersos. La lectura de los diarios de Emily lo había dejado en un estado de agitación nerviosa que ningún cansancio físico era capaz de apagar. Su mente volvía una y otra vez a las escenas descritas por la niña, a los susurros en la noche, a los pasos del padre frente a su puerta, a la desesperación que impregnaba cada una de las últimas páginas. Era como si, al leer aquellas palabras, una parte de él hubiera sido arrastrada hacia ese pasado que la casa había tratado de ocultar durante décadas. El silencio de la madrugada, lejos de ofrecerle descanso, parecía intensificar la sensación de estar rodeado de fantasmas, no de los que flotan en la oscuridad, sino de los que habitan en la memoria de un lugar, aferrados a sus rincones más profundos. Cuando finalmente se levantó, todavía con la claridad gris del amanecer, se encontró moviéndose por la casa, con una mezcla extraña de determinación y pesadumbre. Había algo en él que lo impulsaba, una especie de deber moral que no podía ignorar. Emily, en su encierro, había dejado un rastro tan claro como si hubiera señalado cada paso con la punta de sus dedos temblorosos. Y ahora él debía seguir ese rastro fuera de las paredes de la casa, hacia el mundo exterior, donde aún podrían encontrarse fragmentos dispersos de la verdad. El primer lugar que se le ocurrió fue la biblioteca del pueblo. Recordaba haber pasado frente a ella días atrás, un edificio bajo y de madera, con ventanas estrechas y un cartel casi borrado por el clima. Parecía más una reliquia que una institución, pero quizá contenía los fragmentos del pasado que necesitaba. Preparó café en la vieja cafetera y lo bebió sin prestar atención al sabor, consciente únicamente de la necesidad de mantenerse despierto y enfocado. Luego tomó la primera libreta de Emily y la guardó en su mochila, no por querer mostrarla, sino porque sentía que necesitaba tenerla cerca, como si fuera un amuleto frágil y doloroso que lo conectaba directamente con la niña cuya voz había sido silenciada. La biblioteca abrió a media mañana. Alex fue el primer visitante del día. El interior olía a papel envejecido y a barniz antiguo. Los estantes de madera, gastados por los años, albergaban libros y archivos que parecían haber perdido el color. Tras el pequeño mostrador, la bibliotecaria, una mujer de cabello gris y ojos amables, levantó la vista con interés. No era común que llegaran visitantes tan temprano, y menos alguien nuevo en el pueblo. Alex intentó explicarse sin dar demasiados detalles. Dijo que estaba investigando la historia de la casa que había comprado, que quería conocer más sobre los antiguos propietarios. La bibliotecaria lo escuchó con atención, sin mostrar sorpresa, como si esa solicitud hubiera sido esperada desde hacía tiempo, como si otros también hubieran sentido curiosidad, pero no la suficiente como para buscar respuestas.
Le indicó la sala de archivos, un cuarto pequeño en el fondo, lleno de cajas etiquetadas y periódicos almacenados en grandes carpetas. El silencio del archivo se sentía distinto al de la casa. Aquí no había sombras esperando ser descubiertas, sino la quietud natural de un espacio olvidado. Alex comenzó a revisar los periódicos más antiguos, buscando cualquier mención del apellido Becker. Pasó las páginas una tras otra hasta que finalmente se detuvo ante un artículo amarillento con el título «Mujer local reportada como desaparecida». El nombre de Margaret Becker aparecía en negritas, acompañado por una fotografía pequeña en blanco y negro. Su rostro, aunque borroso, tenía una expresión serena, con ojos que parecían mirar más allá de la cámara. Alex sintió un estremecimiento al reconocer el parecido con la imagen mental que Emily había descrito tantas veces en sus libretas. La nota informaba que Margaret había desaparecido sin dejar rastro y que la policía estaba solicitando información. Pero el texto era corto, casi indiferente, como si alguien hubiera querido que se publicara sin que generara demasiado impacto. Lo más inquietante era lo que no había. Buscó en los números posteriores. No había actualizaciones, ni artículos de seguimiento, ni menciones a búsquedas o investigaciones más profundas. La ausencia era tan contundente que parecía intencional. Era como si, después de ese primer reporte, la historia hubiera sido cubierta por una manta de silencio. La bibliotecaria regresó al archivo para preguntarle si necesitaba ayuda. Alex decidió tomar un riesgo calculado y mencionó que estaba interesado en la familia Becker. Ella pareció reflexionar un momento, como si buscara en su memoria algo que prefería no sacar a la luz. Le habló de manera pausada, con un tono tenue, casi reverencial. Dijo que recordaba a la familia, en especial a Margaret, que era una mujer amable pero reservada. Dijo también que el esposo, Richard, era un hombre respetado en la comunidad, aunque siempre distante. No habló de las hijas con la misma seguridad. Mencionó que creía que había dos, pero la menor, según dijo, había dejado de verse en la calle en algún momento. Los niños cambian de escuela, se mudan con familiares, añadió, aunque su voz desprendía una duda que no pasó desapercibida. Alex sintió cómo una pieza más del rompecabezas encajaba, aunque no de forma tranquilizadora. Agradeció la información y dejó la biblioteca con una inquietud mayor que la que tenía al entrar. En su cabeza resonaban las palabras sin convicción de la bibliotecaria. Era evidente que el pueblo, en su conjunto, había optado por una especie de ceguera voluntaria respecto a la familia Becker. Tal vez por respeto, tal vez por miedo, o quizá por comodidad. La ignorancia es a veces una manta cálida que evita enfrentarse a las partes más oscuras de una comunidad. Decidió entonces hablar con los vecinos. No esperaba obtener respuestas claras, pero sabía que a veces los comentarios sueltos, los gestos o los silencios dicen más que cualquier documento. Tocó varias puertas en la calle donde vivía. Muchos lo recibieron con cortesía, aunque con cierta reserva propia de los pueblos pequeños. Algunos recordaban vagamente a Margaret, la mujer siempre con aspecto cansado, y a Richard, el hombre serio, algo altivo. Pero las menciones a las hijas resultaban confusas. Unos hablaban de la mayor, la que se fue a estudiar. Otros mencionaban una segunda niña, pero sus recuerdos eran inconsistentes. Cuando Alex preguntó directamente por la menor, las respuestas se diluían en dudas, suposiciones o gestos ambiguos. Era evidente que, aunque la habían visto, su desaparición del día a día no había provocado preguntas. No hubo alarma, no hubo murmullos. Simplemente dejó de estar, y el pueblo, con esa extraña tendencia a dejar las cosas en paz, no investigó más. Fue el último vecino, un hombre mayor que vivía al final de la calle, quien realmente le ofreció algo más concreto. Se llamaba Howard y tenía la mirada cansada de quien ha visto pasar demasiados inviernos. Al principio fue reticente, como si temiera que la conversación removiera viejos fantasmas. Pero poco a poco, al percibir la sinceridad de Alex, comenzó a hablar. Relató que recordaba noches en las que escuchaba ruidos provenientes de la casa de los Becker. No sabía describirlos. A veces parecían discusiones, otras veces algo más, contenido. También recordó una época, poco antes de que Margaret desapareciera,
en la que ella parecía particularmente afligida. Howard admitió que había sospechado que algo grave ocurría en esa casa, pero nunca tuvo el valor o la certeza para actuar. «Los pueblos pequeños guardan secretos», dijo finalmente, con los ojos clavados en el suelo. «A veces por miedo, a veces porque es más fácil no ver». Las palabras de Howard retumbaron en la mente de Alex cuando regresó a su casa. El sol ya comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en las ventanas sucias del caserón. La estructura que antes le había parecido melancólica, ahora se erguía ante él como un testigo silencioso de un pasado que nunca había sido enfrentado. Al entrar, sintió inmediatamente la presencia del cuarto oculto, aunque no estuviera a la vista. Era como si la casa misma vibrara con la verdad que había permanecido enterrada en sus entrañas durante tantos años. Dejó la mochila sobre la mesa y se dirigió al pasillo. Pasó frente a la puerta de la habitación que daría al cuarto oculto, y una sensación de frío recorrió su cuerpo, aun cuando la calefacción estaba encendida. Era un frío distinto, casi emocional, como si el espacio le devolviera el aliento de quienes lo habían ocupado antes. Empujó la puerta del cuarto que escondía la entrada secreta y entró. La luz del pasillo iluminó parcialmente el interior, dejando sombras afiladas en las paredes. Alex avanzó hasta el umbral del pequeño cuarto oculto y encendió su linterna. La luz reveló una vez más los paneles de espuma acústica, el anillo incrustado en el suelo, la silla torcida y el rectángulo claro en la mesa. Esta vez, sin embargo, todo parecía más vivo. No en el sentido físico, sino en el emocional, como si cada centímetro del cuarto estuviera impregnado de la angustia de Emily. Se imaginó a la niña allí, sentada en la oscuridad, aferrándose a la escritura como única forma de mantenerse cuerda. El pensamiento lo golpeó con una fuerza inesperada y tuvo que apoyarse en la pared para recuperar el aliento. No era solo compasión, era una empatía visceral, el sentimiento profundo de que su vida había quedado irremediablemente unida a la de ella. Permaneció allí varios minutos, respirando lentamente, absorbiendo el peso de aquel lugar. Luego apagó la linterna y salió. Cerró la puerta sin llave, como había hecho la primera vez, pero esta vez lo hizo con plena conciencia de que el acto no borraba nada. La puerta estaba cerrada, pero la historia seguía abierta, ardiendo como una herida expuesta. Regresó a la cocina, donde las libretas lo esperaban apiladas sobre la mesa. Las miró con una mezcla de dolor y determinación. Ya había leído 3, pero todavía quedaban varias más. Sabía que debía continuar reconstruyendo la historia de Emily, pero también sabía que había llegado el momento de mirar más allá de las palabras de la niña. La verdad no estaba solo en los diarios, estaba en el mundo exterior, en los registros, en las personas que habían decidido callar, en las piezas sueltas que ahora debía unir. Tomó la libreta más delgada del montón y la abrió, pero esta vez no comenzó a leer. Esta vez la sostuvo como quien sostiene un testimonio sagrado. Era la prueba de que Emily había existido, de que había sufrido, de que había sido borrada de la vida de una manera tan cruel como silenciosa. Y ese silencio no podía continuar. Cuando salió nuevamente al pasillo, notó algo que no había percibido antes. La casa estaba más tranquila, pero no era la tranquilidad vacía de los primeros días. Era una tranquilidad expectante, como si aguardara el siguiente paso. Y Alex entendió que ese paso lo llevaría más lejos que el archivo de la biblioteca o las conversaciones con los vecinos. Lo llevaría directamente al único hombre que aún podía completar la historia, al origen mismo del horror que había descubierto. Sintió el peso de esa idea asentarse en él de manera irrevocable. Aquel día había aprendido muchas cosas, pero una era la más clara de todas. La verdad, esa verdad enterrada, no se limitaría a revelarse con documentos o testimonios indirectos. Él tendría que buscarla en la única fuente viva que quedaba. Y ese viaje, ya lo sabía, cambiaría todo. La decisión de buscar a Richard Becker se formó en Alex como una marea lenta pero imparable. No fue un pensamiento súbito, ni una conclusión clara después de leer todas las libretas o de hablar con los vecinos. Fue más bien una sensación que fue creciendo dentro de él, como el rumor distante de una tormenta que se aproxima hasta volverse imposible de ignorar. Después de leer las últimas páginas escritas por Emily, después de escuchar la voz quebrada de Howard y observar la apatía silenciosa del pueblo entero,
ante la tragedia que había ocurrido en aquella misma calle, Alex comprendió que no bastaba con saber que algo terrible había sucedido. Necesitaba saber qué había sido de la niña después de su última entrada, cómo había terminado su historia y por qué nadie había hecho algo para evitar tanto dolor. Y la única persona que podía ofrecer respuestas, aunque fueran tardías y distorsionadas por el tiempo, era Richard. Pasó la noche en un estado de vigilia inquieta, moviéndose de una habitación a otra como si la casa entera estuviera cargada de electricidad. Cada crujido lo hacía mirar por encima del hombro. Cada sombra parecía contener ecos de los recuerdos de Emily. Se sentía observado, no por una presencia física, sino por el peso de las historias incompletas. Cuando amaneció, su decisión se había solidificado. Preparó café, guardó en su mochila un cuaderno donde anotó todo lo que había descubierto hasta el momento y se dispuso a emprender el viaje. La dirección que había encontrado entre los archivos fiscales no era clara, pero daba un indicio. Un nombre cambiado, un registro de alquiler bajo un apellido alterado, Baker, demasiado similar a Becker para ser coincidencia. Ese pequeño error administrativo era como una grieta en un muro muy antiguo, una rendija por la cual podía colarse la verdad. Le tomó varias horas cruzar carreteras y pequeños pueblos casi idénticos entre sí, con tiendas vacías y estaciones de servicio abandonadas por la falta de tráfico. Durante el trayecto, Alex se sorprendió pensando en Emily, imaginándola sentada en el asiento del copiloto, mirando con curiosidad los campos que se extendían más allá del horizonte. Se sorprendió también imaginando a Margaret, la mujer de la sonrisa suave descrita en los diarios, tratando de proteger a su hija a pesar del miedo que debía de haber sentido. Pensamientos así lo acompañaron como sombras que cambiaban de tamaño con el sol, pero no se despegaban de él en ningún momento. Cuando llegó al lugar indicado por la dirección, el paisaje era distinto al de su propio pueblo. No había una calle principal ni una hilera de casas bien alineadas. Era un área rural, casi abandonada, donde las viviendas parecían sobrevivir únicamente porque nadie se había molestado en derribarlas. El camino de grava llevaba a una casa pequeña, más una cabaña desgastada que un verdadero hogar. El tejado estaba hundido en una esquina, la pintura descascarada por el viento y la estructura inclinada hacia un costado, como si la casa misma estuviera cansada de permanecer en pie. Aquel lugar parecía un reflejo del hombre que vivía dentro, erosionado, frágil y al borde del colapso. Alex aparcó frente a la casa y apagó el motor. El silencio que siguió fue denso, como si el mundo hubiera dejado de moverse por un instante. Se quedó sentado unos segundos, respirando profundamente para calmar los nervios que le recorrían el pecho. Luego salió del coche y avanzó por el camino, sintiendo el crujido de la grava bajo sus botas. Golpeó la puerta con los nudillos, un golpecito leve al principio, que no obtuvo respuesta. Esperó. Volvió a golpear, esta vez un poco más fuerte. La puerta tardó en abrirse, y cuando lo hizo, apenas unos centímetros, Alex vio unos ojos pálidos observándolo con desconfianza desde la estrecha rendija. El hombre al otro lado de la puerta tardó en hablar. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, no solo de edad, sino de desgaste. La piel parecía pegada a los huesos, y su cuerpo delgado se sostenía con dificultad. Sus ojos, aunque nublados, conservaban una chispa extraña, algo entre alerta y cansancio eterno. ¿Sí?, preguntó con una voz ronca, casi un susurro arrastrado por años de silencios autoimpuestos. Alex dudó un instante antes de responder. Sabía que las palabras que dijera en ese preciso momento determinarían todo lo que vendría después. «Soy Alex», dijo finalmente. «Compré su antigua casa». El rostro del hombre cambió de inmediato. No se transformó por completo, pero un leve gesto, casi imperceptible, cruzó sus rasgos. La contracción de un músculo junto a la mandíbula, un destello de miedo en los ojos, un temblor en la mano que sujetaba la puerta. Era como si una corriente gélida hubiera recorrido su cuerpo y lo obligara a enfrentarse con algo que había enterrado profundamente en su memoria. «Mi antigua casa», repitió Richard en un tono más bajo, como si el solo hecho de pronunciar esas palabras fuera una carga pesada. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El silencio se extendió entre ellos como un espacio incómodo, lleno de significados no dichos.
Finalmente, Richard abrió un poco más la puerta y dio un paso atrás. «Pase», dijo, sin mirarlo directamente. «Si ha venido hasta aquí, supongo que ya sabe demasiado». El interior de la casa era tan lúgubre como el exterior. Tenía apenas unos pocos muebles. Una mesa coja, un par de sillas, un viejo sofá cubierto con una manta raída y una estufa oxidada que parecía no haber funcionado en años. Había periódicos apilados en las esquinas, algunos amarillentos y otros recientes, como si el tiempo dentro de ese lugar no siguiera un orden lógico. La atmósfera estaba cargada de polvo y algo más, una sensación de abandono, de desgaste, de arrepentimiento acumulado. Richard se dejó caer en la única silla que parecía estable y señaló la otra para que Alex se sentara. Fue entonces cuando levantó la mirada y preguntó, sin rodeos, «¿Qué ha encontrado?» Alex sintió un nudo en la garganta al escuchar la pregunta. No era una expresión de ignorancia. Era la pregunta de alguien que ya sabía que su secreto había sido descubierto, pero que necesitaba escuchar las palabras de otra persona para confirmar la magnitud de la revelación. «Una habitación oculta», respondió Alex manteniendo la mirada fija. «Y diarios, los diarios de Emily». Richard cerró los ojos con fuerza, como si un dolor insoportable lo atravesara desde dentro. Sus manos temblaron sobre sus rodillas y su respiración se volvió irregular, como si hubiera estado conteniendo el aire desde hacía décadas. Cuando volvió a hablar, su voz parecía mucho más frágil, casi quebrada. «Nunca quise...» empezó y luego se interrumpió, como si las palabras no lograran atravesar el peso de lo que intentaba decir. «Nunca quise hacerle daño». Alex sintió un arrebato de ira contenerse dentro de su pecho, pero logró controlarlo. Sabía que debía escuchar, aunque cada parte de él le gritara que aquel hombre no merecía la oportunidad de justificarse. «Usted la encerró». Las palabras salieron con una firmeza que incluso lo sorprendió. «A su propia hija. La encerró en esa habitación como si no fuera nada». Richard bajó la cabeza. Durante un momento pareció encogerse aún más, como si su cuerpo se plegara sobre sí mismo, consumido por la culpa o por un remordimiento demasiado tardío para tener algún valor. «Fue para protegerla», susurró, aunque su voz carecía de convicción. «Ella vio algo que no debía ver. No sabía qué hacer. No supe...» «¿Protegerla de qué?», lo interrumpió Alex con un tono duro. «¿De usted?». Richard cerró los ojos de nuevo. Esta vez una lágrima solitaria se deslizó por la piel erosionada de su mejilla. No hizo ningún intento por ocultarla. «Fue un accidente», dijo apretando los puños con fuerza. «Aquel hombre no debía haber muerto. Solo quise detenerlo. Se cayó. Se golpeó. Yo solo intentaba mantener todo bajo control. Pero después ya no supe cómo detener lo que había empezado». Alex lo observó con mezcla de repulsión y desconcierto. El viejo hablaba como si realmente creyera que su razonamiento tenía sentido, como si el paso de los años hubiera moldeado su culpabilidad en algo más soportable, una narrativa que pudiera sobrevivir a su propia vergüenza. «¿Y Margaret?», preguntó Alex con la voz más baja, pero cargada de intención. Richard tembló, literalmente tembló, como si aquellas sílabas tuvieran el poder de fisurar lo poco que quedaba íntegro en él. «Ella...», tragó saliva. «Ella intentó llevarse a Emily. Intentó enfrentarse a mí. Le dije que era demasiado peligroso. Nos peleamos. Yo no quise...». Se interrumpió, incapaz de continuar. «Tropezó, se golpeó, murió. La enterré. No sabía qué más hacer. No podía ir a la policía. Nadie me hubiera creído. Nadie». Alex sintió una náusea ascender por su estómago. Se levantó abruptamente, incapaz de seguir escuchando esa voz que parecía intentar mezclar culpa y justificación. «¿Y Emily?», dijo volteando hacia él. «¿Qué hizo con Emily?». Richard tardó en responder. Abrió los ojos lentamente y lo miró con una expresión devastada, casi infantil, como si buscara comprensión donde ya no quedaba ninguna. «La llevé a un lugar», respondió apenas audible. «Un instituto, un centro para jóvenes. La registré con otro nombre. No podía seguir teniéndola en la casa. No después de todo. Estaba mal. Estaba confundida. No sabía cómo cuidarla. Pensé que allí estaría mejor. Pensé, está viva.
interrumpió Alex, aunque sabía que esa pregunta podía no tener respuesta. Richard se llevó las manos al rostro, como si quisiera bloquear el mundo entero. No lo sé, dijo entre sollozos temblorosos. Nunca volví. No pude. No tuve el valor. El silencio que siguió fue largo, espeso, casi insoportable. Alex observó al anciano llorar, no con un llanto liberador, sino con el gemido apagado de alguien que ha cargado con una culpa tan pesada que terminó confundiéndole la realidad. Era difícil sentir compasión. Era difícil incluso sentir rabia. Había algo tan roto en aquel hombre que la emoción dominante era una punzada de horror que se mezclaba con una amarga tristeza. Finalmente, Alex tomó aire, tratando de calmar el temblor que le recorría el pecho. «Usted le robó la vida a su hija», dijo sin suavizar las palabras. «A ambas». Richard no respondió. Tal vez ya no podía. Tal vez ya no quedaba nada dentro de él que pudiera erguirse frente a la verdad. Alex se volvió y se dirigió a la puerta. Al abrirla, sintió el aire frío del exterior golpear su rostro, como una bocanada de libertad después de haber estado demasiado tiempo atrapado en una habitación cargada de culpa ajena. No miró atrás. No quería ver más el rostro del hombre que había convertido un hogar en una prisión y a una niña en un secreto enterrado. Pero mientras caminaba hacia su coche, sabía que lo que había escuchado allí no era un final. Era un comienzo, un punto de partida para desenterrar toda la verdad, para encontrar el camino hacia donde Emily había sido llevada, o hacia donde había desaparecido para siempre. Encendió el motor con manos temblorosas. La carretera ante él parecía más larga que nunca, pero ya no había opción de detenerse. No después de haber escuchado la confesión, no después de haber visto cómo el pasado podía destruir una vida entera sin que nadie levantara la voz para detenerlo. Mientras se alejaba, Alex comprendió que algo en él había cambiado para siempre. Y supo también que el siguiente paso sería enfrentar no solo lo que Richard había hecho, sino lo que el mundo había permitido que pasara. Porque a veces la peor parte de un crimen no es el acto en sí, sino el silencio que lo cubre durante años. El silencio que permite que vidas enteras desaparezcan sin dejar rastro. Y Alex ya no estaba dispuesto a callar. La carretera de regreso se extendía frente a Alex como una larga línea gris que parecía no tener final, atravesando llanuras silenciosas, pequeñas colinas desiertas y campos que se perdían bajo un cielo cada vez más apagado. Conducía con las manos tensas en el volante, no porque la ruta fuese difícil o peligrosa, sino porque la conversación con Richard seguía incrustada dentro de él como una astilla profunda, imposible de ignorar. Cada frase pronunciada por el anciano, cada silencio tembloroso, cada intento patético de justificarse, se repetía en su mente con una claridad insoportable. Había escuchado lo que necesitaba escuchar, sí, pero las respuestas no trajeron alivio. Al contrario, lo dejaron con una sensación de vacío que le oprimía el pecho, un peso que parecía crecer con cada kilómetro que avanzaba. El sol se ocultaba lentamente a su derecha, tiñendo de naranja y púrpura las nubes dispersas sobre el horizonte. A medida que el paisaje cambiaba, Alex tenía la impresión de estar dejando atrás algo que, pese a haber enfrentado directamente, seguía persiguiéndolo. No era Richard, ni su confesión, ni siquiera el recuerdo de la pequeña Emily. Era la certeza de que la verdad no había terminado de revelarse. Había encontrado el origen de la tragedia, pero no el final. Saber que Emily había sido llevada a un centro bajo un nombre falso abría un nuevo abismo lleno de incertidumbres. Uno que exigía ser cruzado, aunque aún no supiera cómo. Cuando por fin llegó a su casa, ya era de noche. Las luces tenues de los faroles del vecindario parecían flotar en un mar de oscuridad. Aparcó frente al porche y se quedó dentro del coche unos segundos, respirando profundamente antes de atreverse a entrar. No sabía si la casa le daría la misma sensación de refugio que había sentido los primeros días. Ahora cada habitación estaba impregnada de la historia que había descubierto. Cada rincón parecía contener un fragmento de aquel pasado que había desenterrado sin querer. Al abrir la puerta, el silencio lo envolvió de inmediato. Cerró detrás de él y apoyó la espalda un instante contra la madera, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El aire resultaba espeso,
como si la casa hubiese estado conteniendo la respiración durante su ausencia. Caminó hacia la cocina y encendió la luz. Las libretas de Emily seguían sobre la mesa, apiladas con el mismo orden en que las había dejado. Verlas allí, tan quietas, tan frágiles, le provocó un estremecimiento. Había algo profundamente inquietante en su presencia, como si la voz de la niña siguiera viva entre las páginas, esperando ser escuchada otra vez. Sin quitarse la chaqueta, se sentó frente a ellas. Abrió la mochila y sacó el cuaderno, donde había reunido todos los datos que había descubierto en su investigación. Fechas, nombres, lugares, detalles de las conversaciones, incluso la dirección del instituto donde supuestamente había sido llevada Emily. Había transformado su búsqueda en un mapa mental y físico que ahora parecía tener una dirección clara, aunque el camino estuviera lleno de sombras. Durante varios minutos, Alex permaneció inmóvil, mirando sus anotaciones y tratando de ordenar sus pensamientos. La conversación con Richard había sido demasiado intensa, demasiado ambigua, demasiado contaminada por la culpa para considerarla una fuente fiable. Sin embargo, había detalles que no podía ignorar. El cambio de apellido para ocultar la identidad de Emily, la forma en que el anciano se derrumbó al mencionar el instituto, el hecho de que nunca había regresado a verla. ¿Qué clase de lugar había sido aquel? ¿Cómo había sido la vida de la niña después de salir de la casa? ¿Seguía allí? ¿Había sobrevivido? ¿La habrían escondido aún más profundamente? El cansancio lo golpeó de repente, un cansancio profundo, físico y emocional. Sus manos temblaban ligeramente. Se levantó de la silla con esfuerzo, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo extraordinario, y caminó hacia el baño para lavarse la cara. El agua fría le despejó un poco las ideas. Se miró en el espejo. Parecía más envejecido, los ojos inflamados, la piel apagada. Era como si en apenas unos días hubiera envejecido varios años. Quizá no era solo la falta de sueño. Quizá era el peso de toda aquella historia aprisionada entre las paredes de la casa y los diarios de Emily. Regresó a la cocina. Encendió solo la lámpara sobre la mesa, creando un círculo cálido de luz en medio de la oscuridad de la habitación. Era tarde, pero no podía permitirse descansar. El impulso de continuar, de avanzar, era más fuerte que la fatiga. Abrió la última libreta de Emily, una de las más delgadas, y comenzó a leer de nuevo. Esta vez no desde donde lo había dejado, sino desde el principio, como si buscara pistas escondidas entre líneas. Las primeras páginas hablaban de su madre, de su casa, de su hermana, de la vida que había perdido. Pero conforme avanzaba, Alex comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. Nombres de lugares, pequeños dibujos, fechas aparentemente inconexas, palabras que se repetían como si tuvieran un significado oculto. Había una entrada, escrita poco después de haber sido encerrada en el cuarto, donde mencionaba algo sobre un olor particular. Un aroma extraño, como a desinfectante muy fuerte, que a veces entraba en la habitación cuando su padre abría la puerta. En otro lugar hablaba de un cuarto con ropa de hospital, que había visto desde lejos, en la planta de arriba, antes de ser encerrada definitivamente. Y luego estaba la repetición del nombre Grace. Lo mencionaba 3 veces en distintas libretas, siempre en el contexto de un recuerdo difuso, casi como si estuviera aferrándose a una imagen de alguien que había conocido o escuchado nombrar antes. Alex tomó nota de todo. Grace. ¿Era una enfermera? ¿Una trabajadora social? ¿Una amiga de Margaret? ¿Una mujer del instituto? La palabra aparecía con demasiada insistencia para ser un simple nombre al azar. Había algo en ella que resonaba con fuerza, como una señal escondida entre los fragmentos del relato de Emily. Quizá encontrar a esa mujer, si existía, podría ser la clave para rastrear los pasos que siguió la niña después de ser sacada de la casa. Se inclinó hacia adelante y revisó la dirección del instituto que había encontrado en los registros, aunque dudaba de que ese lugar siguiera en funcionamiento después de tantos años. Aún así, sabía que tenía que ir. No podía depender únicamente de los recuerdos distorsionados de Richard, ni de las palabras de un diario escrito por una niña atrapada en el horror. Necesitaba hechos, necesitaba documentos, registros, testimonios.
Necesitaba encontrar cualquier rastro que le indicara si Emily seguía viva, o al menos qué había sido de ella. Miró el reloj. Ya había pasado la medianoche. Respiró profundamente y cerró las libretas con cuidado, como si temiera dañarlas. Luego se levantó y caminó hacia el cuarto oculto. No encendió la luz esta vez. Empujó la puerta lentamente y dejó que la oscuridad lo envolviera por unos segundos. La habitación parecía absorber incluso el sonido de su respiración. Allí dentro, el silencio era absoluto, profundo, implacable. Por un instante, Alex sintió que estaba también encerrado en el pasado de Emily, como si ese cuarto tuviera la capacidad de atrapar a cualquiera que se acercara demasiado a su historia. Encendió la linterna y recorrió con la vista las paredes acolchadas, el anillo del suelo, el rectángulo donde antes había estado una caja o un diario. Sabía que la habitación no cambiaría, que no revelaría más de lo que ya había dicho, pero estar allí lo conectaba con Emily de una manera que las palabras no lograban. Era un recordatorio de que no estaba buscando un misterio abstracto, sino a una persona real, una niña que había sufrido y que quizás aún necesitaba que alguien la encontrara. Mientras observaba aquel espacio, una idea le golpeó de manera repentina, tan clara que por un momento contuvo el aliento. Tal vez no debía seguir solo, tal vez debía acudir a las autoridades. Pero la duda surgió de inmediato. ¿Quién iba a creerle? ¿Quién iba a tomar seriamente un caso ocurrido 40 años atrás, basado en unos diarios escritos por una niña que había desaparecido del mapa administrativo? ¿Quién se atrevería a desafiar el silencio tan firmemente arraigado en el pueblo? Y lo más importante, ¿qué pasaría si mover los hilos demasiado pronto alertaba a personas interesadas en que la verdad no saliera a la luz? La pregunta era demasiado grande para responderla aquella noche. Cerró la puerta del cuarto oculto lentamente, sin apartar la vista de la oscuridad que quedaba detrás de ella, y regresó a la cocina con una sensación creciente de urgencia. El plan debía ser claro, debía organizar sus pasos. Al día siguiente comenzaría por contactar con el instituto, revisar registros, buscar nombres y encontrar pistas que confirmaran si Emily realmente había sido llevada allí, y, de ser así, qué había pasado con ella después. Pero Alex sabía que se enfrentaba a algo más grande que la simple búsqueda de una persona. Se enfrentaba al peso del tiempo, al olvido institucional, a las mentiras de un homicida que se escondía detrás de una culpa envejecida y manipulada, y a un pueblo entero que se había acostumbrado a mirar hacia otro lado. Sin embargo, no importaba cuán pesada fuera la carga, él no podía abandonar ahora. No después de haber sido testigo de la voz de Emily. No después de haber sentido su miedo desde la primera página hasta la última. Apagó la luz de la cocina, avanzó hasta su habitación y se dejó caer sobre la cama con la ropa puesta. Sabía que no podría dormir, pero cerró los ojos de todos modos, dejándose llevar por la oscuridad. Y antes de que el cansancio lo venciera, repitió para sí mismo, como una promesa silenciosa: «Te encontraré, Emily. No dejaré que tu historia termine así». La casa entera pareció escuchar esas palabras, y por primera vez desde que había entrado en ella, Alex sintió que no estaba solo. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Mira también los demás videos del canal y comparte este para que más personas puedan verlo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.